Buenas a todos, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo con todos los temas de la currícula, ya llegando a su fin, hoy nos toca ver la parte de implantología, que la vamos a ver en forma muy general, sino entrando en muchos detalles técnicos, simplemente para que tengan la información necesaria como para saber qué es un implante, cuándo aplicarlo y las indicaciones básicamente y cuáles son los protocolos para poder rehabilitar. Esto claramente es una porción muy importante en la odontología moderna y realmente ha cambiado el rumbo de la rehabilitación de las piezas dentarias, lo cual a nosotros nos facilitó muchísimo, muchísimo la dinámica diaria de nuestra clínica, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, las generalidades, vamos a hacer una pequeña reseña histórica para saber dónde estamos parados y cómo llegamos hasta aquí. Vamos a ver los distintos componentes protéticos que tenemos para rehabilitar un implante, y a partir de ahí las cosas que se pueden hacer en base a si el implante es múltiple o unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué es el implante dental? El implante dental es un elemento protésico instalado en el hueso maxilar o mandíbula, cuya función es reemplazar el órgano dentario perdido, ¿sí? Esa es la función básicamente, o sea, eh, esto se coloca en el hueso, el organismo lo osteointegra y a partir de ese esquema se puede utilizar como reemplazo de alguna pieza dentaria que se haya perdido. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo es la clasificación? Pues nosotros necesitamos, por un tema docente, necesitamos poder separar las partes del implante para ver cómo podemos utilizar cada parte y en qué momento, ¿sí? La infraestructura son los implantes propiamente dichos, ¿sí? O sea, es la parte que va solidaria al hueso. Esto se compone de varios componentes, ahora lo vamos a ver. La mesoestructura, que son los conectores, que es lo que conecta esto que ustedes ven acá, lo que conecta el implante con la corona, ¿sí? Y la supraestructura es la prótesis dentaria propiamente dicha, o sea, serían las coronas, o los elementos protéticos que van a reemplazar y van a entrar en juego en la oclusión, en lo que es la estabilidad individual y todo lo que ustedes ya vieron hasta acá. Entonces, hoy vamos a ver en este ratito la infraestructura, cómo se compone, y vamos a ver cómo un poco fueron evolucionando las distintas marcas de los implantes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de los implantes? Devolver la función perdida, disminuir la sobrecarga sobre las piezas dentarias remanentes, ¿no? Eso es fundamental, ya que cuando empiezan a perderse los dientes, acuérdense de esta fórmula que ya la hablamos en oclusión: presión es igual a fuerza sobre superficie. Esto significa que las piezas dentarias que quedan remanentes empiezan a tener la presión, ¿sí?, de la musculatura y a soportar las fuerzas de las piezas dentarias que han sido perdidas. Entonces, es muy importante porque el implante, a diferencia del resto de la prótesis dental, viene a generar una ayuda a los dientes remanentes, ¿sí? Ustedes acuérdense que cuando yo tengo que hacer una corona, la corona necesita de un resto radicular, un perno necesita un resto radicular, una prótesis removible necesita una corona para apoyarse. Entonces, el implante dental lo que hace es devolver esa función y evitar, ¿no?, y disminuir sobre todo la sobrecarga de las piezas remanentes, ¿no? Disminuye la reabsorción ósea porque genera un metabolismo, un metabolismo óseo nuevo, y obviamente devuelve función estética. Vamos a ver brevemente alguna reseña histórica de cómo empezaron nuestros ancestros a querer reemplazar los dientes que se perdían, ¿no? Que es un poco lo que fue llevando a la odontología a lo que tenemos hoy. Ya en los mayas incrustaban partes de marfil en los maxilares,
los tallaban y imitaban como si fueran dientes, ¿no? Hace mucho. Eh, Abulcais lo que hizo fue la primera enciclopedia dental en donde ya hablaba de trasplante y reimplantación de piezas dentarias. Ambrosio Pare, ¿sí? Era un gran trasplantador, o sea, sacaba un diente y lo colocaba en otro lugar, cuando los pacientes iban perdiendo, ¿no? A partir de ferulización, etcétera, etcétera. Hunter también ya empezó a hablar de regeneración y trasplantes. Eh, Magilio también eh, generó el libro del arte del dentista, en donde había un implante inmediato con forma radicular, ¿no? Después, bueno, la canasta, la famosa canasta a principios de siglo de iridium y platino, ¿no? Todos estos componentes protéticos tenían muy poco montaje clínico, o sea, clínicamente fracasaban casi siempre. Después se generó este tipo de prótesis con implantes subperiósticos y endocios, ¿no? Que sobre todo a los pacientes edéntulos, que era siempre fue el desafío de la odontología, ¿no? Poder devolverle la función y la estética a un paciente que ha perdido todos los dientes, ¿no? A partir de parámetros y cosas que yo tengo que revolver. Aquí tiene algunos ejemplos de implantes subperiósticos. Esto también no tenía eh, mucho vuelo clínico, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí tienen algunos ejemplos de implantes transóseos. Ya en más odontología moderna, cuando uno perdió una pieza dentaria, se generaban este tipo de implantes, ¿sí? Que fueron inventados por Strock, eh, que bueno, era anclarse en el hueso claramente para no perder esa pieza dentaria, ¿no? Y a partir de 1952 aparece este señor, este doctor, Ivar Brånemark, ¿no? Descubre la osteointegración haciendo algunos experimentos en animales, ¿sí? A partir de ahí, de casualidad, descubre la osteointegración. Y ahora vamos a ver un videito un poco cómo se genera la osteointegración y cómo el organismo integra ese, ese implante al organismo, ¿sí? Pero bueno, empezó descubrió la osteointegración, descubrió que uno de los componentes fundamentales era el titanio para generar esa osteointegración por su mala conductividad térmica y eléctrica. Acuérdense que la boca recibe muchos estímulos térmicos y eléctricos, es una cuba electrolítica y a partir de ese esquema una proteína se desnaturaliza a los 60 grados. Entonces, si yo pongo acero quirúrgico y me tomo un mate a 80 grados, desnaturalizo la proteína. Entonces, ¿qué pasó con el titanio? El titanio, al ser un mal conductor térmico y eléctrico, generaba esta reacción del organismo positiva para luego nosotros tener un implante dental osteointegrado que lo podamos usar. Concomitantemente a esto, también surgieron las láminas de Linko, el doctor Linko, que generó, en su momento era como un río de boca, no había odontólogos que utilizaban las láminas de Linko, que también eran de titanio, y otros que utilizaban los implantes de Brånemark. De hecho, se hacían congresos para ver quién tenía razón y quién no, con consensos. Esto con el tiempo se dejó de usar, porque la verdad que era una cirugía bastante cruenta. Si bien hay láminas que funcionaban, el funcionamiento era bastante irregular, ¿no? No tenía mucha predictibilidad. Lo contrario pasó con Brånemark, que hasta el día de hoy los parámetros biológicos de Brånemark se siguen utilizando, mejorados claramente, pero eh, se siguen utilizando, ¿sí? Aquí les hice un pequeño resumen, ¿no? De cómo Brånemark y colaboradores, Albertson fue uno de ellos, descubrió la osteointegración, después, bueno, se dieron los 6 factores, después Weiss descubrió la osteofibrointegración, ¿sí? Matsuda generó la bioquímica entre el hueso vivo y la superficie del implante, ¿no? Microscópicamente. Después empiezan a modificarse las aleaciones de titanio, porque el titanio es muy blando, entonces necesitamos un poquito más de rigidez en el titanio, y se le agregó vanadio y aluminio, bueno, y así
cómo fueron utilizándose los biomateriales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las propiedades del titanio? Las propiedades del titanio son que tiene resistencia mecánica, fundamental para resistir los embates de la oclusión, ¿no? y soportar una pieza dentaria que funcione en tiempo y forma. Puede ser mecanizado, ¿no? A partir de eso darle distintas formas, y ya van a ver que la forma es muy importante el implante, sobre todo para darle la estabilidad primaria o el anclaje inicial que necesita el implante para poder desarrollar la cascada biológica que va a generar la osteointegración. Tiene elasticidad, o sea que no es tan rígido, y tiene propiedades químicas muy interesantes, lo cual hacen que esos óxidos generen la osteointegración a partir de ahí. El titanio como material del implante es muy resistente a la corrosión, tiene una alta constante dieléctrica, ¿sí? Dependiendo de la estructura del cristal, tiene unos de Van der Waals mayores, catalíticamente es activo para reacciones químicas orgánicas e inorgánicas, y tiene suficiente resistencia para recibir las cargas. Ya como ustedes saben, cuando se saca la materia prima del titanio, y esta entra en contacto con el oxígeno, o sea, es muy difícil tener titanio puro, ¿sí? Rápidamente forma una capa de óxido de 3 a 5 nanómetros a temperatura ambiente, o sea, lo que más común que vamos a encontrar es el titanio con el oxígeno, ¿sí? En esa capa de 3 a 5 nanómetros. Por eso les digo que no se puede encontrar titanio puro, porque apenas entra en contacto con el oxígeno ya forma esta aleación de titanio y oxígeno. ¿Qué tiene que tener un material para poder ser utilizado y ser reconocido, digamos, por todos los instrumentos de control que tenemos, y todas las dependencias, digamos, que nos dicen este material sirve, este no? Bueno, tiene que ser biocompatible, ¿sí? Tiene que tener biocompatibilidad, y yo tengo que saber qué es un biomaterial. La biocompatibilidad es una tolerancia biológica local manifestada por la ausencia de respuesta inflamatoria aguda o crónica y de efectos perjudiciales sobre tejidos distantes al lugar de la implantación. O sea, no me tiene que generar ningún tipo de reacción secundaria. ¿Qué es un biomaterial? Es una sustancia biocompatible, natural o sintética, que puesta en contacto con el organismo no afecta de forma adversa a los constituyentes biológicos del conjunto del organismo. O sea, si yo pongo algún biomaterial, este no tiene que generar una reacción adversa, tanto ahí como en el resto del organismo, ¿no? Dentro de esos biomateriales yo tengo biomateriales que son bioinertes, bioactivos y biotolerables. Bioinertes que no generan absolutamente nada, ningún intercambio, ¿sí? Bioactivo significa que generan intercambio químico con el organismo, pero que es totalmente positivo para él, ¿sí? Y biotolerables que generan una respuesta inflamatoria, pero no decrementan las condiciones en las cuales yo puedo generar un beneficio para el organismo. ¿Cómo es un implante? Un implante tiene 3 partes: la parte del cuerpo, ¿sí? Que es la que va a estar prácticamente toda ligada a la superficie del hueso, el cuello, ¿sí? Y la plataforma, que la plataforma nosotros es la más importante, la plataforma es lo más importante para la estabilidad biológica de la prótesis que yo voy a colocar sobre ese implante, ¿sí? El cuello a mí me sirve para poder darle la altura necesaria para poder rehabilitarlo, es importante conocerlo. Y de acuerdo a esa clasificación, ¿sí? Yo lo puedo clasificar de acuerdo al largo, en short, regular, long y transigomáticos. Los shorts son de 4, 6 y 8 milímetros, regular de 10, 11 y medio, 12 y 13, longs 14, 15, 16 y 18, y los transigomáticos son los que se utilizan cuando ya el paciente prácticamente no tiene hueso y necesito anclarme en otras regiones
distantes a la boca, ¿sí? Cada marca tiene sus milímetros, o sea, todas las marcas esto va variando, por eso es bastante general, ¿no? De acuerdo al diámetro, yo tengo narrow, regular y wide. Narrow 2.9, 3 y 3.3, regular 3.75, 4, 4.1 y 4.3, y wide, o sea que el cuerpo va a medir 4.8, 5, 6, 6.5 y 7 milímetros, ¿sí? Todo esto depende de qué, de la necesidad de la pieza dentaria que yo voy a rehabilitar, ¿no? O sea, yo, si tengo que rehabilitar un incisivo inferior, no le voy a poner un implante de 5 milímetros de diámetro. Tengo que buscar el implante que tenga la cintura similar al diente que voy a rehabilitar, o un lateral, por ejemplo, o un molar. Yo en un molar no puedo poner un implante de 3 milímetros. Tendré que buscar un implante que se asemeje a la cintura del molar para poder desarrollar luego la prótesis en forma correcta. De acuerdo al diseño del implante, o sea, a la macroestructura, el implante puede ser cónico o cilíndrico, ¿sí? Obviamente va a tener roscas, los implantes pueden tener varios tipos de roscas. Estas roscas lo que hacen básicamente es generar el anclaje inicial en esa primera cirugía. Puede ser rosca en B, puede ser rosca en B inversa o rosca cuadrada. Esto va a generar distintos tipos de compresión al hueso que me van a permitir, ustedes como saben, hay varios tipos de hueso, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿sí? Tipo 1 es el más duro, tipo 4 el más blando. Entonces yo voy a ir necesitando para ese anclaje inicial distintas características en la rosca para que me generen la compresión y que el implante esté inmóvil durante esas 8 semanas que demora en hacer la osteointegración. Aquí tienen algunas anatomías de implantes, cilíndricos, cónicos, cilindrocónicos. En este caso, por ejemplo, si bien el cuerpo es cónico, las roscas siguen siendo cilíndricas, ¿ven? ¿Sí? Son implantes que tienen distintas características técnicas para huesos más blandos, más duros, para carga inmediata, para prótesis diferidas, para implantes que van en injertos óseos, etcétera, etcétera. Y dentro de este cuerpo también es muy interesante y muy importante la microestructura. ¿Por qué? Porque la microestructura es la que va a estar directamente relacionada con la estabilidad biológica del implante. Usted conoce la macroestructura, la estabilidad inicial o la estabilidad, el anclaje inicial, digamos, del implante, y la superficie del implante, o sea, la microestructura es la que va a estar relacionada con la estabilidad biológica, con la osteointegración del implante, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de superficie, una que es maquinada y la otra que es tratada. ¿Qué significa que es tratada? Que tiene un tratamiento en la superficie del implante que le genera más superficie de osteointegración. O sea, al ser más irregular, yo voy a tener mucha más capacidad del hueso de poder abrazar ese implante, generar la estabilidad que necesito. ¿Cómo puede ser esta superficie tratada? Tienen varias características, varios procedimientos para poder hacerlo, que esto lo hacen las empresas. Y las empresas lo hacen de acuerdo a los estudios clínicos y físicos que obtienen a partir de, bueno, de estas pruebas que hacen para poder tener la superficie. Tenemos por recubrimiento de proyección de plasma, recubrimiento con plasma splay de titanio, recubrimiento con hidroxiapatita, tratamiento mediante ácidos, tratamiento mediante oxidación anódica, tratamiento mediante arenado, más comúnmente llamado como blasting, y después tenemos superficies híbridas. ¿Qué significa la superficie híbrida? Que yo puedo mezclar entre ellos los tratamientos para poder generar mejor capacidad irregular para la osteointegración del implante. El recubrimiento por proyección de plasma en una superficie convexa, por adición de sustancias, aumenta el volumen del implante, o sea que se impacta el plasma sobre el implante. El tamaño de la partícula es de 50 a 60 micrómetros, y los materiales que se utilizan es titanio, con oxígeno 2, y hidroxiapatita, que es el más común. Luego el recubrimiento con plasma spray de titanio, el titanio 2 se descompone
en el interior del gas, como ustedes ven acá, y genera una microesfera de titanio que sueldan íntimamente en la superficie, ¿sí? Las partículas alrededor de esto son de 30 a 50 micras. Después también está el procedimiento de recubrimiento con hidróxido de apatita. Es una estructura porosa, se utiliza metilcelulosa como agente espumante, y tiene una biocompatibilidad realmente muy, pero muy, muy buena. Después también está el tratamiento mediante ácidos. Esto se genera en piletones de ácido. Sí, distintos ácidos se pueden utilizar. Se sumerge el material en baño de soluciones ácidas, la rugosidad es mucho más homogénea, se incrementa mucho el área de contacto del hueso. Los ácidos que se utilizan son ácido nítrico, fluorhídrico, clorhídrico, sulfúrico, y también combinaciones entre ellos. La microporicidad va de 5 a 10, ustedes vieron que los otros dos se le agregaba material a la estructura del implante, en este caso lo que se hace es sacarlo, o sea, es sustractiva esta técnica, ¿sí? Y el inconveniente es extraer los óxidos metálicos producidos por el aplanamiento de la superficie, ese es el inconveniente que tiene. Después hay otro tratamiento que se llama oxidación anódica. Esto busca generar capas de óxido de mayor espesor. Hay un proceso de solar gel, oxidación eléctrica, electroquímicamente térmica. La superficie estandarte de esta es la superficie Ti-Unite, de los implantes de Nobel Biocare, por dióxido de titanio, no tienen ángulos agudos, buena retención del tejido óseo, y la tasa de éxito va de 96 al 100%, o sea, esta fue una de las superficies que realmente empezó a funcionar muy bien junto con la SLA de Straumann. Fueron las dos superficies más, y la OsseoTite de 3i, ¿no? Fueron las superficies que mejor empezaron a funcionar biológicamente, ya dándonos una regularidad en la osteointegración que antes no la teníamos. Antes uno iba a abrir un implante y cruzaba los dedos para ver que se osteointegre o no, y eso hoy es algo que ni se piensa. O sea, uno coloca un implante y realmente se integran casi en su totalidad. El otro tratamiento es también por sustracción, sustractivo, tratamiento mediante arenado, blasting, ¿no? Se bombardea la superficie con partículas, las partículas son de arena, óxido de aluminio, óxido de titanio, ¿sí? Algún material cerámicos y abrasivos sintéticos. El tamaño de la partícula es de 25 a 75 micrones. Y después tenemos las superficies híbridas, que son las mezclas de tratamiento que hoy casi todas las marcas lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, la superficie SLA de Straumann es arenado y grabado ácido. La superficie OsseoTite también, ¿sí? Y la osteointegración va de 6 a 8 semanas, o sea, yo entre 6 y 8 semanas ya puedo cargar protéticamente el implante sin ningún tipo de inconveniente. Hay muchos artículos que hablan, porque uno empieza a comparar, ¿no? Cómo funciona una superficie. En este caso, está comparando la superficie SLA versus la superficie LSLA de Straumann versus la superficie OsseoTite de 3i, ¿no? Y cómo la osteointegración en el tiempo es mucho más estable según este artículo de la SLA. Vieron que estas cosas, de acuerdo a cómo se tomen, es como van generando el tema. Bueno, yo ahora, este es un video de más o menos 10 minutos, en donde está traducido, está en inglés, pero está subtitulado, lo subtitulamos nosotros. Van a entender cómo se genera la osteointegración, que es un video realmente muy, pero muy interesante. Our bones are a marvel of natural design, continuously rejuvenating through a finely balanced equilibrium of bone resorption and new bone formation. A truly miraculous structure is formed which follows the lines of mechanical load, the trabecular bone. Sometimes, however, the unexpected happens. A drill intrudes and destroys the naturally sculpted bone. Blood vessels are torn and a major defect is created, quickly filling with blood.
The titanium implant is inserted where the tooth was previously lost. At first, the only force holding the implant in place is mechanical friction. This is called primary implant stability. Osseointegration, or secondary implant stability, requires a highly complex sequence of additional biodynamic processes. This is facilitated by finely tuned communication between the main actors of wound healing, the cells. The blood immediately perfuses the surgical site, providing the cues for subsequent healing. Within seconds or minutes, ions and serum proteins such as albumin, fibrinogen and fibronectin begin adhering to the titanium surface. Next, the bleeding is stopped by blood platelets, also known as thrombocytes. When they are exposed to collagen and other proteins from the traumatized tissue and implant surface, they aggregate and close the ruptured blood vessel. Platelets release various messenger substances for cell-to-cell communication, such as thromboxane, which promotes platelet aggregation, or PDGF, platelet-derived growth factor, which stimulates the cell division of fibroblasts. Fibrin monomers spontaneously cross-link, forming a fibrin network. The blood clot permeates the wound space, forming a provisional matrix. It also adheres to the implant surface. This blood clot has tremendous importance as a provisional matrix for subsequent bone healing processes on the implant surface. During the early stages of healing, immune cells clean the wound of the very fine bone chips, tissue debris, and oral bacteria that remain following the surgical procedure. In a first step, bradykinin from the platelets increases blood vessels' permeability. As a result, the endothelial cells move apart very slightly. On the inside of the vascular walls, endothelial cells promote the attachment of polymorphonuclear leukocytes from the bloodstream. These leukocytes, also known as PMLs, squeeze themselves through the gaps between the endothelial cells. Once they have digested the basal lamina using proteases, they are free to enter the wound. PMLs chemotactically navigate toward the wound along a molecular concentration gradient. These molecules include bacterial proteins, fibrinopeptides, and pro-inflammatory interleukins. Upon arrival, they kill bacteria through the release of reactive oxygen species. PMLs also release highly digestive enzymes such as collagenase and elastase. The wound then proceeds through an uneventful healing process, or a toxic wound environment develops with elevated bacterial counts and toxic byproducts, potentially leading to wound breakdown and implant loss. PMLs can call for auxiliary support, for example through the release of monocyte chemotactic protein, or MCP1. Macrophages respond and are the next actors to arrive on the scene. They too eliminate bacteria by phagocytosis. Tissue debris is taken up and biochemically degraded. Macrophages synthesize pro-inflammatory cytokines and proteases. Macrophages dominate during the late inflammatory phase. Using endiogenic inhibitors for digesting proteinases, the so-called TIMPs, macrophages help stop the round of tissue destruction started by PMLs. This preserves the matrix proteins and proteoglycans in the wound, which in turn protect important growth factors. Messenger substances such as VEGF, PDGF, and FGF stimulate fibroblasts and angiogenesis, which initiate the proliferative phase.
Fibroblasts appear on the third or fourth day. They migrate into the wound using amoeboid movements. They synthesize the protective and stabilizing components of the extracellular matrix, such as collagen, elastin, and proteoglycans. The low oxygen concentration in the tissue affects both macrophages and endothelial cells, stimulating them to create the intracellular transcription factor hypoxia-inducible factor, or HIF. Subsequently formed VEGF, in turn, influences perivascular cells. Perivascular cells are mesenchymal stem cells found on blood vessels. They migrate along the VEGF gradient into areas of low partial oxygen pressure. Here they form new blood vessels that finally integrate into the existing vascular network. Angiogenesis restores the oxygen supply and forms the foundation of bone healing. Starting around day 7, activated osteoclasts attach themselves to the fracture edges of the residual bone, resorbing it and creating space for bone healing. However, this will initially reduce the primary stability of the implant. Here, the osteoclasts dissolve the bone using hydrochloric acid and proteases, releasing BMP, TGF-beta, and PDGF from the bone matrix, which in turn initiate the formation of new bone. Perivascular cells not only create new blood vessels, they also migrate toward existing trabeculae and to the implant surface, where they differentiate into new osteoblasts under the influence of BMPs from the dissolved bone. The adsorbed proteins such as fibronectin have a crucial influence on the attachment of bone progenitor cells to the implant surface. The osteoblasts form an organic matrix that is mineralized by incorporating calcium phosphate. Under the optical microscope, bone is visible on the implant surface. Under the electron microscope, though, a thin protein layer is seen between the bone and the titanium surface. Mechanical stability is ensured by interlocking with the surface of the implant. At the end of the first week after surgery, woven bone is formed at the implant surface. This in turn promotes increasing secondary stabilization of the implant, making up for the progressive loss of primary stability. The formation of woven bone concludes the proliferative phase of wound healing. Orderly and coordinated bone remodeling restores the stability of the site. Load adaptation is of pivotal importance in this context. Initially, woven bone will have grown in the valleys of the implant surface and parallel to it. After remodeling, most bone will be structured perpendicularly to the peaks of the implant threads at right angles to the implant surface. The architecture and organization of this bone becomes trabecular. The structure is thought to be directly responsive to forces imposed through the implant to the interfacial tissues. This is made possible by the synergy of osteoblasts and osteoclasts. The osteoclasts, activated by the osteoblast messenger RANKL, resorb the woven bone. The osteoblasts then lay down highly organized lamellar bone. The work of both cells is mainly coordinated by the osteocyte and its own messengers, such as sclerostin. Lamellar bone structures are formed. Similar to the arches and vaults in a Gothic cathedral, they absorb the stresses of occlusal load. We are back at an efficient trabecular bone meshwork, perfectly adapted to the new situation. Osseointegration, a highly complex biodynamic process of cell-to-cell communication, is completed. Bueno, estaba muy clarito, ¿no? El video, cómo
que explica la osteointegración, ¿no? Entonces, este cuadro lo resume un poquito. Y creo que van buscando las empresas con la microestructura del implante para lograr esa estabilidad biológica en un periodo mucho más corto de tiempo. Eso es lo que se busca hoy. Entonces tenemos, fíjense cómo la estabilidad primaria que tenemos al principio va disminuyendo a partir de esos osteoclastos, y se cruza con la estabilidad biológica, que es la que me va a dar la estabilidad total en el tiempo. Hoy la superficie de los implantes buscan que este punto, ¿sí?, se encuentre mucho más temprano para generar una estabilidad total biológica más rápida. Y eso se busca a través de, hay superficies que son híbridas, digamos que son hidrofílicas, y generan estas superficies unas estructuras óseas mucho más rápido que la de los implantes convencionales, ¿no? Y esto también viene de la mano a los cambios que hay en las aleaciones. Por ejemplo, Straumann sacó una aleación que se llama Rock Solid, que es una aleación compuesta por titanio y dióxido de circonio. Posee mucha mejor resistencia a la tracción, a la fractura, ¿sí? Y la osteointegración es parecida, incluso superior, ha demostrado en algunos artículos, al titanio puro. Ideal para implantes de tamaño reducido. O sea, las aleaciones que empiezan a salir también para implantes cortos, para implantes finos, ¿sí?, que son los que más sufren el embate de la oclusión y los que más accidentes tienen después de instalados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que la superficie del implante es la parte en la que participa directamente en el proceso de integración, ya que entra en contacto directo con el hueso vivo y organizado, y cualquier modificación en el diseño de la superficie repercute directamente en el aumento en el porcentaje de la osteointegración, ¿no? Es lo que hablábamos recién. Bien, entonces, ¿yo qué necesito para poder colocar un implante? ¿Cómo se hace para colocar un implante? Y esto tiene que ser muy metódico y minucioso. ¿Qué significa? Que yo necesito, obviamente, todos los estudios informativos a través de radiografía seriada, panorámica y CBCT, ¿no? O sea, o tomografía o CONVIN, modelos de estudio. Esto tiene que estar montado en un articulador, ¿sí? A esto hay que realizar encerados, en donde yo tengo la forma final del diente que voy a rehabilitar. A partir de ahí confecciono una guía quirúrgica. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle una relación tridimensional al implante perfecta para que trabaje en boca, y después se hace la cirugía propiamente dicha. O sea, yo tengo un montón de pasos antes de poner el implante que me van a permitir tener una dinámica mucho más completa y durabilidad en el tiempo, sobre todo, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de radiografías periapicales, panorámicas. En este caso son CONVIN un poquito más viejas, estas son tomografías axiales computadas de tomógrafo médico que se adaptaron a odontológico. Hoy ya esta situación ha cambiado muchísimo, ¿sí? Los modelos de estudio, montajes en articuladores y encerados o enfilados diagnósticos que me van a permitir tener la posición del diente, y a partir de ese esquema yo colocar perfectamente bien mi implante para generar un perfil de emergencia correcto para el diente que yo voy a rehabilitar. Esto también hoy se puede hacer en forma digital, ¿sí? O sea, antes nosotros lo hacíamos en forma analógica, hoy se puede hacer también en forma digital perfectamente bien, sin ningún tipo de inconveniente. A partir de eso ustedes generan las guías quirúrgicas propiamente dichas, que pueden ser de semiprecisión como esta, o de precisión total, como son estas otras, apoyadas o atornilladas a dientes, perdón, a dientes no, a huesos, ¿sí? Que hacen que la guía no se mueva y sea realmente muy, pero muy precisa. Entonces vamos a ver acá un video que hicimos, en este caso la cirugía la hice yo en la clínica del doctor Jorge Ortega en España, en un curso, ¿sí? Cómo es más o menos la dinámica de esta cirugía. Entonces ya nosotros hicimos la planificación, tenemos nuestro CBCT, todo perfectamente diagramado, un colgajo, espesor total, como ven. Esa es la guía quirúrgica de semiprecisión que va apoyada en los dientes, y a partir de un bajo.
ahí me marca dónde va cada implante, ¿sí? Se trabaja la secuencia de fresas es progresiva, la secuencia es también al tipo de hueso que tiene el paciente, ¿ven? Entonces van chequeando con la guía que esté en buena posición, se coloca el implante que estaba planificado, se logra la estabilidad inicial, aplicamos un poquito la anestesia, se va a hacer un injerto de tejido conectivo para poder generar una mejor geografía gingival en el sector anterior, hasta el injerto, en este caso un injerto de tejido conectivo laxo, ¿sí? Se prepara el sitio receptor para el injerto. Los tejidos no tienen que estar tensos, siempre tienen que tener pasividad en el tejido. Cóncavo es el pecho, cóncavo es el nido. Este amor es como un duende sin memoria. Se hace la estabilidad del injerto. En este caso fue utilizado este injerto correctivo para generar lo que se llama un oval póntico. Ya ven ustedes puentes, ya entienden de qué se trata. Y que la pieza dentaria que yo voy a rehabilitar salga de la encía como si fuera un diente. ¿Sí? Ese es el objetivo de este tejido conectivo que colocamos acá. Estos son implantes de tipo nivel de hueso o bone level. Van a ver que hay otros implantes que son de tipo tissue level, o sea que uno cuando coloca el implante tiene una superficie que es mucosa, es específica para que los tejidos blandos cicatricen sobre ello. Estos implantes tienen la característica de generarse en 2 cirugías, o sea, yo tengo que colocar el implante, esperar pasar las 8 semanas y a partir de eso hacer una segunda cirugía, hacer la apertura y colocarle lo que se llaman los tornillos cicatrizales que me van a conectar ese implante con la boca y a partir de ahí yo colocar la mesoestructura y la supraestructura sobre ellos. Acá tenemos una cirugía muy simple, ven, un premolar, se planifica, se hace el nuevo alveolo, se coloca el implante, ven, y se coloca este es un implante de una cirugía. O sea, yo a este implante no lo voy a necesitar hacer una segunda cirugía. ¿Por qué? Porque ya en la primera cirugía le coloco lo que se llama el tornillo cicatrizal o el healing, que me va a permitir cicatrizar los tejidos alrededor de él, y a partir de ahí conectar este implante con la boca a las 8 semanas sin necesidad de una segunda cirugía, ¿no? Hoy la mayoría de los implantes vienen de esta forma. Uno elige hacerlo en 2 cirugías muchas veces porque hago algún injerto de hueso o no tengo buen anclaje, ¿sí? Entonces ahí a partir de eso sí lo tapo y hago las 2 cirugías que necesito para completar el ciclo. Ahí lo tienen, los perfiles de emergencia, esta es la parte transmucosa, ¿ven? Y esto es el perfil de emergencia que uno necesita para para reconstruir ese premolar. A partir de ahí se coloca la mesoestructura. Esto es un perno estándar, que me sirve para hacer un provisorio. ¿Por qué? Porque el implante necesita recibir, como les dijo el video, cargas progresivas para que el hueso se madure. ¿Ven? Este pilar tiene la característica de tener estas rieleras horizontales que me permite cortarlo y utilizarlo en la altura que yo necesito, y tiene estas retenciones para que el acrílico quede retenido y no se me salga, ¿ven? Entonces a partir de eso se hace un provisorio, en este caso por la técnica del dado, se puede hacer por la técnica que ustedes quieran, atornillada la corona, y a partir de eso se toma una impresión con este instrumento que se llama transfer,
se hace un elemento, un componente, una mesoestructura colada a medida, ahora eso lo vamos a ver en la otra clase, y a partir de ahí se le cementa una coronita, en este caso fue de metal cerámica, ¿no?, para reconstruir ese premolar en tiempo y forma. Bien, entonces vimos la macro, la microestructura del implante, y ahora vamos a ver todo lo que es el cuello y la conexión, ¿sí? Que van de la mano prácticamente. Eh, ¿Qué conexiones tengo disponibles en el mercado? Puede haber variación o se puede hibridizar, digamos, porque, por ejemplo, hay superficies internas que tienen un poco de conomorse, hay externas que también, ¿sí? Entonces, la conexión de acuerdo al implante, ustedes tienen el conomorse, interna, ¿sí?, y externa. Habitualmente son instrumentos antirotacionales que hacen que yo coloque el componente y no rote, ¿sí? La estabilidad de la prótesis depende de la conexión. O sea, yo dependo absolutamente de la estabilidad de la conexión para que mi prótesis o mi corona sea estable en el tiempo, o mi emergente, ¿sí? Así que es importantísimo saber qué conexión voy a colocar en base a la necesidad técnica de reconstrucción que tengo. Y obviamente acá empiezan a compararse, ¿no? Conexiones externas versus internas, en este caso en implantes de 3i, ¿sí? Acá tienen algunos otros estudios de elementos finitos, ya hoy se sabe que la mayor concentración de fuerzas de la oclusión está a nivel de los primeros 3 milímetros del implante, ¿no? Y acá uno compara cómo la interna versus la externa, cómo concentran mucho más fuerzas, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo no tengo una conexión estable, empiezan a pasar estas cosas, ¿ves? Se fracturan las conexiones, se descabezan los implantes, ¿sí? ¿Ven? Como este caso de acá, ven que un implante está descabezado, o sea que la conexión y el tornillo y la parte del cuello del implante no bancó las cargas oclusales que ese paciente le dio a esa corona. Entonces, acá hay que sacar el implante, volver a reconstruirlo, o también hay una posibilidad de poder hacerle un elemento colado que pueda sustituir la conexión perdida, ¿no? Acá tienen algunos análisis, lo voy a pasar rápido para no aburrirlos: el ajuste marginal, el movimiento de acuerdo a la conexión, la evolución de la interfase, un test de fatiga, ¿no? Son todos test que le hacen a los componentes para ver que funcionen perfectamente bien en la boca. Acá hay muchos artículos que hablan al respecto, ¿sí? Cómo van, esto se llama, se hacen estudios traccionales y compresivos con fuerzas rotoextractivas, como se le hacen a las coronas, ¿sí? Entonces el componente tiene que resistir esa fuerza, ¿sí? Y muchas veces también tiene que resistir estas fuerzas en forma lateral, porque muchas veces uno coloca un implante en forma irradiada para, por ejemplo, evitar hacer un injerto en el seno, o evitar un dentario inferior que está muy cerca de las estructuras. Entonces uno coloca un implante no en una posición ideal, y el implante tiene que saber que, yo tengo que saber que ese implante va a resistir el embate de la oclusión y va a poder funcionar en forma correcta. Aquí tienen algunos test. Bueno, el cono Morse, vamos a ver un poquito el cono Morse. El cono Morse lo que hace básicamente es una fricción, una soldadura en frío que se genera a partir de esos 6 grados que tiene el cono, ¿sí? Y el metal, cuando ingresa esos 6 grados y le da torque, hace una soldadura en frío que mantiene la estabilidad en el tiempo, y la verdad que no se aflojan los tornillos. Estabilidad contra el aflojamiento rotacional debido a la fricción que tiene, ¿no? Incremento en el torque de remoción a medida que pasa el tiempo, por eso se llama soldadura en frío. El mismo concepto tienen los bulones que ajustan las llantas de los autos, es el mismo concepto que este. Fuerza distribuida a lo largo de toda la conexión en forma pareja, y el torque está estandarizado en 35 newtons. O sea, si yo le doy un torque 35 newtons con un torquímetro, yo sé que voy a generar la soldadura en frío, y esto no se me va a aflojar, ¿ven? Es esto que le ven acá. Este implante tiene la característica, al tener, como ustedes ven, una copa,
de llamarse tissue level. ¿Ven? Ahí tienen el emergente y esta es la corona. ¿Cuál es la diferencia del implante tissue level y bone level? El implante tissue level, la corona va a adaptar al implante, ¿sí? O sea que ustedes van a tener una sola interfaz. En cambio, en los implantes bone level ustedes van a tener dos interfaces. La interfaz entre la infra y la mesoestructura y la interfaz entre la meso y la supra. Acá solamente van a tener una sola interfaz, ¿sí? Entonces tienen el implante, el abutment, con esa inclinación para la soldadura en frío, y la corona, que adapta a la infraestructura, pero que está estabilizada por el implante, por la mesoestructura. Ahí se nos muestra en un video la diferencia. ¿Ven? Este usa la conexión, que es un octógono, y este usa el cono Morse, que es la soldadura en frío. ¿Ven? Acá esto es por antirrotacional y esto es por soldadura. Hay unos implantes que se llaman Vicom, que utilizan este tipo de componentes, pero son totalmente paralelos, ¿sí? No utilizan rosca. Bien, la conexión externa, las ventajas: larga experiencia, más de 20 años, sistema antirrotacional comprobado, fácil de montar e insertar el portaimplante quirúrgico, interconexión fácil entre distintos insertos protéticos, implantes más resistencia biomecánicamente con plataforma estrecha. Porque, ¿qué pasa? La conexión interna en los implantes pequeños, ¿sí? Como ahuecamos el implante, es un implante que queda más debilitado, entonces la conexión externa lo que hace en implantes más pequeños es tener mayor rigidez. Desventaja: aflojamiento del tornillo, ¿sí? Porque depende solamente del tornillo, a diferencia de la interna, que la conexión, al ser más ancladora, el tornillo solamente estabiliza. Hay mucha fractura de tornillo por esto, fractura de la cabeza del implante, comportamiento biomecánico desfavorable cuando las angulaciones no son las convencionales, ¿sí? Y siempre tengo que chequear radiográficamente el inserto al insertar los componentes protéticos, porque me puede quedar mal calzado en el hexágono y a partir de eso ya toda la prótesis va a ser, no va a estar estable, ¿sí? Aquí tienen ejemplos de implantes múltiples de conexión externa. Se utilizó mucho, allá por los años 90 y 2000. ¿Sí? Es una conexión que está totalmente comprobada. Hacíamos varios artilugios para poder recuperar la prótesis y así no romperla, porque, por ejemplo, si yo hacía una corona con conexión externa, la cementaba con fosfato, con ionómero vítreo, esa corona, y después en el tiempo el tornillo central se me aflojaba, yo tenía que cortar la corona para ajustar el tornillo. Entonces lo que hacíamos en esa época es generar prótesis microatornilladas. O sea, yo atornillaba el emergente, pegábamos la corona con un cemento temporario y la fijábamos con un microtornillo lateral, que eso hacía darle estabilidad. Entonces si a mí se me aflojaba el tornillo, yo desarmaba el microtornillo, sacaba la corona porque estaba pegada con material temporario, como puede ser Dical, o Relix Temp, o Provicol, o Tembón, lo que ustedes quieran, y a partir de eso yo ajustaba el tornillo y ya no perdía la prótesis, ¿sí? La conexión interna, las ventajas: tiene mayor facilidad de inserción en boca, ¿sí? Mayor protección del tornillo, porque van a ver que la conexión entra al implante en promedio 4 milímetros, depende de la marca, pero en promedio es eso. Mejor reparto de tensiones en el implante biomecánicamente, y mejor anclaje entre la meso y la supraestructura. Las desventajas es que necesita un implante más hueco, eso lo debilita. Mayor fragilidad en implantes de diámetro reducido, transmisión de tensiones de hueso a veces desfavorable en diámetros reducidos, y la profundidad de la conexión, ya dependo de la profundidad por la pasividad. O sea, si yo tengo implantes múltiples y tengo conexiones internas, voy a tener que ser muy prolijo en la paralelización de esos implantes para poder generar una prótesis pasiva, ¿sí? O sea, la pasividad me cuesta mucho más en la conexión interna que en la externa. Por ejemplo, es la conexión Certain de 3i, ¿ven? Estos son los 4 milímetros, tiene un hexágono superior, tiene 12 dobles puntos de hexágonos, y tiene una zona de clic, o sea, hace un clic
que uno me asegura de que el implante, que la conexión, perdón, que el componente protético está bien calzado, una conexión muy, pero muy estable. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la superficie de Straumann, del sistema de Bone Level, que se llama conexión CrossFit. Son 4 lados, ¿ven? Son 4 lados, estos 4 lados, que son paralelos entre sí, genera una fricción muy, pero muy interesante. Ahí lo tienen. Tiene mucha resistencia, transmisión de fuerza optimizada, estimulación de huesos, zona plana del cuello, ausencia de picos agudos. Y tiene, como ven acá, un pequeño cono Morse en la primera parte de la conexión, y luego viene la zona bien paralela, que hace que el implante tenga, que el conector tenga pero mucha estabilidad. ¿Ven? Este es la parte del cono Morse que tiene. ¿Sí? Esto reduce la contaminación bacteriana, reduce la inflamación, control de eliminación de reabsorcionosis y reducción de la sensibilidad de fuerzas laterales. Ahí lo tienen en una microfotografía, cómo sella perfectamente bien ese implante. Ahora vamos a ver cómo funciona. Son 4 posiciones y una parte cónica. Esto facilita la posicionamiento de los componentes protéticos, garantiza precisión contra la rotación y ofrece flexibilidad protética. Ahí lo tienen, ¿ven? Se llama CrossFit en Straumann. Por ejemplo, en 3i se llama conexión Certain. En Nobel se llama conexión Tri-Channel. Pues son 3 canales. Son todas conexiones muy, pero muy estables. ¿Ven? Ese es el problema que trae la conexión interna cuando están paralelos los implantes, ¿no? Es más difícil de poder pasivizar. Como ustedes saben, ustedes al diente, cuando le hacen una fuerza, por ejemplo, un puente no les entra, o le hacen fuerza ortodóntica, el diente se mueve. El implante no, el implante es un anquilosis al hueso. Si yo le hago tensión, lo primero que hace el implante es reabsorber la integración y perderlo. Entonces ahí tienen la conexión de 3,3, de 4,1 y 4,8, en el caso de Straumann, ahí tienen los largos. El que tienen un caso clínico, ven, habitualmente uno de esos lados del cuadrado está indicado por la empresa con estos puntos. Estos puntos sirven para colocarlo, si ustedes lo colocan bien en vestibular, usted le va a permitir utilizar prótesis estándar para poder rehabilitarlos. Y después están puestos estos puntos cada 1 milímetro, lo cual hace que ustedes puedan colocar el implante 1 milímetro infracrestal, 2 milímetros infracrestal, y así, en base a la necesidad del perfil de emergencia que ustedes tienen que rehabilitar en el diente problema. Ahí tienen la conexión, ahí tienen ya con la prótesis puesta y todos los tejidos perimplantarios en forma prolija y sana, ¿sí? Y cómo uno puede rehabilitar un canino en este caso a partir de injertos y cosas. Vamos a ver un poco las conexiones con pruebas biomecánicas. ¿Ven? Aquí tienen 200 Newton. Estos son implantes europeos que acá no se ven. Este es el Ankylos, este es el Vego. 200 Newton, esto es de tipo cono Morse como Straumann, esto es una conexión interna. Aquí tienen el Astra Tech y el Bone Level de Straumann. Fíjense cómo flexa acá a la altura del cuello con 200 Newton. Aquí tienen el Camlog, el K3 Pro. Fíjense cómo acá el Camlog, cómo se abre a 200 Newton. ¿Ven? Esto cuando en la boca pase va a juntar bacterias. Aquí tienen el Nobel Bio, que es el Tri-Channel. Fíjense cómo también se abre un poco la conexión. Y acá también el SIG también. Fíjense cómo se abre ahí, ¿ven? Cómo genera ese microgap, para que después, si se contamina con bacterias, eso va a repercutir en el hueso.
Aquí tienen S-trauma con los dos, con el sistema, este es el sistema de cono Morse puro, y este es el sistema que se llama Synocta, que son dos tornillos, ¿ve? Fíjense cómo cambia el comportamiento del implante. Este es el SAI, que es una conexión externa, fíjense cómo se abre, ¿sí? Entonces vamos a ver un caso clínico para resumir. Esta es una fractura en la raíz, ¿sí? Fractura en vestibular, ahí tienen. Hicimos una extracción lo que se llama traumática con un sistema que se llama Venex, ¿sí? Este sistema actúa como si fuera un sacacorcho. Eso hace que el hueso que yo tengo alrededor del diente permanezca totalmente intacto, ya que no entran elevadores, ni pinzas, ni nada que le genere tensiones para fracturarlo. A partir de ahí se saca el resto radicular que estaba fracturado, ¿sí? Ven que queda impecable el alveolo adentro. Se hace la dinámica el protocolo de fresado, se ve que la posición del implante esté bien, se controla radiográficamente, se coloca el implante bone level, ahí lo tienen, lo vamos colocando, vamos poniéndolo en base a la necesidad del perfil de emergencia que yo tengo, y a partir de eso, lo que se hace en el protocolo en el sector anterior es, se hace un injerto de hueso, un injerto de tejido conectivo, en posible denso, y después se hace lo que se llama un perfil, un tapón cicatrizal personalizado con resina compuesta para no perder la arquitectura gingival de ese central, ¿sí? Que si yo coloco un tapón estándar va a ser circunferencial, y fíjense que yo con esta forma no voy a perder el tapón, ¿ven? Entonces pongo hueso, me lo tienen, pongo el tejido conectivo, y se genera estos cicatrizales personalizados para no perder esa arquitectura gingival que necesito. Entonces se espera las 8 semanas y recién se carga. Ahí lo tienen, el control radiográfico, para ver la infraestructura, ¿sí? Ahí lo tienen. Bueno, con esto terminamos infraestructura, y bueno, para luego ver meso y supra. Así que bueno, nos vemos en un rato en las próximas clases para poder desarrollar los temas que continúan.